Buenos días, todavía aquí convaleciendo de esta gripecita que parece un COVID. Vamos con el video de la lección número 4 del tema 2. A ver si nos sale corto. Vamos a compartir pantalla. Allí está, se lo puse bien grande, 125%. A este archivo yo le hice unas correcciones, había unos errores de ortografía, ya están corregidos y les mando el archivo. Esta lección se refiere, ya vimos en la lección anterior, el método de los momentos, y este es el método de máxima verosimilitud. Vamos primero con el concepto de función de verosimilitud. Cuando nosotros tenemos una variable aleatoria X, si es discreta, su modelo probabilístico se caracteriza por una función f minúscula que la llamamos función de probabilidad. Mientras que si X es continua, f chiquita es la función de densidad. Vamos a seguir la siguiente línea de pensamiento, que no altera en nada lo que ya sabemos de distribuciones de probabilidad. Nosotros podemos pensar en esa función f chiquita, sea una función de probabilidad o una función de densidad, como una función que a cada punto del recorrido de x, cada posible valor x pequeña de la variable x grande, le asigna un número real f de x chiquita. Es decir, estamos visualizando a la función de probabilidad o a la función de densidad como si fuera una variable aleatoria. Si la función f contiene un solo parámetro, escribimos f de x grande tita. Y si contiene dos o más parámetros, escribimos así. Supongamos ahora que tenemos una muestra aleatoria, x1, x2 hasta xn. Es una muestra aleatoria de tamaño n de una variable aleatoria x. Nosotros vamos a considerar esta función que estoy marcando aquí la estoy llamando L de x1, x2 hasta xn, tita, porque hay un parámetro, y esa es igual a la función, si es discreta, la función de probabilidad conjunta de las variables x y. Y si es continua, es la función de densidad conjunta de las variables x y. Como estamos tratando con una muestra aleatoria, las variables x y son independientes. Entonces, esta función L es el producto de las, si las variables son discretas, de las funciones de probabilidad marginales. Y si es continua, cada variable, si la variable x es continua, esta función L es el producto de las funciones de densidad marginal. Pero estas funciones f sub x y, de x y tita, como en una muestra aleatoria, las x y tienen la misma distribución. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que cada función marginal va a ser igual a la función original, la variable que genera las observaciones, f de x. Ok, déjenme ver si aquí no. Ok. Pequeño ejemplo, ¿verdad? Si tenemos una muestra aleatoria de una población de Bernoulli con parámetro P, la variable de la cual estamos haciendo las observaciones, la población, la variable que da lugar a la población estadística, si tiene una distribución de Bernoulli, esta es su función de probabilidad. Y cada XY tendrá la misma función de probabilidad que X. Entonces aquí nos queda la función L, es el producto, es 1 menos P a la N menos la suma de las XY por P a la suma de las XY. A esta función
la llamamos la función de verosimilitud. Si con letras minúsculas, x1 chiquita, x2 chiquita, xn chiquita, son los valores observados en la muestra, la función de verosimilitud es una probabilidad conjunta. Allí lo tienen. La función de verosimilitud representa la probabilidad de que x1 tome el valor x1 minúscula, x2 el valor x2 minúscula y así sucesivamente. Si yo sustituyo esos valores numéricos en la función L, obtengo un estimador puntual del parámetro P, que lo llamamos P punto. Ese va a ser un valor particular del estimador del parámetro, que lo llamamos P gordo. ¿Cuál es la idea? Determinar ese estimado puntual P punto de tal forma que se maximice la función L, la función de verosimilitud. Ya lo dije, esa función L la llamamos función de verosimilitud. Entonces, si eso lo podemos hacer, para ese valor P punto se habrá maximizado la probabilidad de que los resultados muestrales sean x1 chiquita, x2 chiquita, hasta xn chiquita. Ese valor P punto yo lo llamo estimado. Aquí déjenme poner mayúscula. O estimación máximo verosímil de P. Ese valor P punto es un valor particular de un estimador P gorro, que yo lo voy a llamar el estimador máximo verosímil de P. En resumen, un estimador tita gorro de un parámetro tita es un estimador máximo verosímil de ese parámetro si para cada colección de posibles resultados muestrales podemos obtener un estimado puntual. Tita punto, déjenme arreglar esto aquí, no sé, no. Déjenme ver. Hacer un pequeño arreglo aquí. Déjenme buscar la letra griega tita, ahí está. Pasa que cuando aumento el tamaño en pantalla, de repente no hay ningún error, sino que la resolución es... Ok. Entonces, tita gorro será un estimador máximo verosímil si yo puedo obtener, en base a los datos, un estimador puntual que me maximice la función de verosimilitud. La discusión la estoy haciendo con una variable discreta, pero si fuera una variable continua, esto no son probabilidades. Pero la función de verosimilitud, que es la función de densidad conjunta de las X y Y, es una función tal que si yo tengo un evento B mayúscula, una región B mayúscula, la probabilidad de que los valores muestrales estén en ese evento B o región B es la integral múltiple de la función de densidad conjunta de las X. Entonces, en el caso continuo, lo que estamos maximizando es la probabilidad de que las variables x1, x2 hasta xn tomen valores en ese evento B. ¿Cómo? La integral múltiple de la función de densidad conjunta es, como la función de densidad conjunta es una superficie, entonces lo que estoy maximizando es la probabilidad de que las variables tomen valores en un volumen delimitado por
una región, es una superficie. El volumen de la superficie, cuya ecuación es la función de densidad conjunta, delimitado en la región B, sea máximo. ¿Ok? ¿Cómo se determinan los estimadores de máxima verosimilitud? Si tenemos un solo parámetro desconocido θ, escribimos la función de verosimilitud, como si fuera una variable aleatoria. Derivamos esa función respecto a θ, igualamos a 0, y la solución no es un número, es una función de la muestra, un estadístico. θ gorro igual a h de x1, x2, hasta x. Una vez que yo tengo los valores en la muestra, los sustituyo allí y lo que obtengo lo sustituyo aquí. Y lo que obtengo es un valor, un número θ punto, h de x1 minúscula, x2 minúscula, hasta xn minúscula, que es un estimado o estimación de máxima verosimilitud para ti. Pero si la distribución de la población tiene dos o más parámetros, tengo que plantear un sistema de ecuaciones. Tomo derivada parcial respecto a cada parámetro, igual a 0, resuelvo y con los datos de la muestra obtengo los estimadores, las estimaciones puntuales, θ.1, θ.2, hasta θ sub k. Como la función logaritmo neperiano es una función creciente de la muestra, eso se puede demostrar. Matemáticamente, a veces, generalmente es más sencillo maximizar en lugar de L mayúscula, la función de verosimilitud, maximizar el logaritmo neperiano de esa función de verosimilitud. Deme un chancecito, voy a hacer una pausa de 2 minutos, tengo que buscar algo. Bueno, ya estoy de regreso. Vamos a chequear lo que estaba diciendo. Vamos a compartir pantalla. Ok, ok. Estábamos aquí, ¿verdad? Les dije que es más manejable matemáticamente maximizar el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud. Pero aquí hay un errorcito. Ese logaritmo neperiano lo que es una función creciente de los parámetros. ¿Ok? Vamos a cambiar eso aquí. No es de las X, es de las... Ok, ya lo arreglé. Ok. Entonces, es una función, la variable allí en esa función es los parámetros. Entonces tomamos derivadas parciales del logaritmo neperiano de la función de verosimilitud respecto a cada parámetro, igualamos a 0 y obtenemos los estimadores máximo verosímiles. ¿Qué propiedades tienen? Bueno, la primera, un estimador máximo verosímil muchas veces no es insecado, es decir, es secado. Sin embargo, también muchas veces podemos transformarlo en un estimador insecado multiplicando por una constante propia. En un gran número de casos, los estimadores máximo verosímiles son convergentes. ¿Okay? ¿Qué es convergente? Bueno, que su media y su varianza tienden a cero cuando el tamaño de la muestra es grande. Los estimadores esta es la propiedad que deben dominar. Los estimadores máximo verosímiles tienen una propiedad que se llama invarianza. Es decir, que si θ gorro es el estimador máximo verosímil de θ, recuerden que θ puede ser o un parámetro o una función de un parámetro. Por ejemplo, en la distribución exponencial, el parámetro es lambda, pero la media es 1 entre lambda. Entonces,
Nosotros hablamos de estimar parámetros o cantidades como media, desviación estándar, varianza. Siempre estamos estimando algo. Entonces, si tita gorro es el estimador máximo verosímil de tita, G de tita gorro es el estimador máximo verosímil de G de tita. Cuando n es suficientemente grande, cualquier estimador máximo verosímil, su distribución asintótica es una distribución normal. ¿Con qué media? El verdadero valor del parámetro y su varianza 1 entre b, donde b es esta cantidad que está aquí. ¿Ok? Vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Supongamos que la variable t mayúscula representa el tiempo de vida, el tiempo para fallar en horas de una unidad de cierto componente electrónico. Si ponemos a funcionar independientemente n unidades del componente, se supone hasta que fallen, tenemos una muestra aleatoria de la variable t grande. T1, T2 hasta T sub n. Y T sub i va a representar obviamente el tiempo que vive o el tiempo que transcurre hasta que falla la unidad i. ¿Cuál será si la población es exponencial? ¿Cuál es el estimador máximo verosímil de lambda? Parte A. Y en la parte B, les pido la distribución asintótica del estimador que vamos a encontrar. Aquí faltó poner la letra A, ¿verdad? Faltó poner la letra A. Esto me va a rodar todo, pero yo lo arreglo. Ok. Primero, escribimos la función de verosimilitud. Es el producto de las funciones de densidad marginales. Cada función de densidad marginal es lambda por E a la menos lambda por T sub i. ¿Por qué? Porque si la variable T mayúscula es exponencial con parámetro lambda, cada T sub i también tiene la misma distribución. Entonces, la función de verosimilitud será lambda a la n por E a la menos lambda por la suma de las T sub i. Toma logaritmo neperiano. Y eso aquí es igual. N por logaritmo neperiano de lambda menos lambda por la suma de las T sub i. Pero recuérdense, ¿cómo se define la media muestral? X barra o T barra o Y barra. Como la suma de las observaciones entre N. Entonces, la suma de las T sub i es N veces T barra. Y estamos listos para derivar. El logaritmo neperiano de la función de verosimilitud es n logaritmo neperiano de lambda menos n lambda por T bar. Derivamos respecto a lambda, igualamos a 0. ¿Y qué nos queda? Esto. En esta ecuación que estoy marcando, cuando yo despeje lambda, no estoy despejando un número, estoy despejando una función de la muestra. Por eso, cuando paso de aquí para acá, en lugar de decir lambda, escribo lambda gorro. Entonces, lambda gorro lo voy a poner más grande todavía, ¿verdad? Ahí está. Allí dice lambda gorro igual 1 entre T barra. Es decir, el estimador máximo verosímil de lambda es lambda gorro igual 1 entre T gorro. T gorro es la media muestral de T1, T2 hasta T. Pero si yo les preguntara cuál es el estimador máximo verosímil de la media de esa población, bueno, es T barra. ¿Y de dónde lo saco? De aquí. Despejo T barra igual a 1 entre lambda gorro es el estimador máximo verosímil de la media.
Vamos a calcular ahora, a determinar la distribución asintótica de L corto, de lambda gorro. Bueno, el estimador máximo verosímil lambda gorro para n grande será normal con media lambda y varianza 1 entre b. ¿Cómo se determina b? Aquí está paso por paso. Primero, la función de densidad de la variable t, expresada como si fuera una variable aleatoria. Su logaritmo neperiano está aquí. Derivo respecto a lambda, que será 1 entre lambda menos t, elevo al cuadrado y me queda esto que tengo. Y ahora tomo valor esperado, multiplicado por n. Aquí está hecho paso a paso. El valor esperado de 1 entre lambda cuadrado, eso es un número, por n entre lambda cuadrado, menos 2n sobre lambda por el valor esperado de t, más el valor esperado de t cuadrado. Aquí está hecho paso a paso. ¿Cuál es el valor esperado de t? 1 entre lambda, por eso esto queda aquí. Y el valor esperado de t cuadrado es su varianza más la media al cuadrado. Puro simplificar. Entonces, lambda gorro, el estimador máximo verosímil de una distribución exponencial con parámetros lambda, asintóticamente tiene una distribución normal con media lambda y varianza. Esto es una coma. ¿Ok? Ahí está. Ok. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Esto significa que si n es grande, usualmente, como es una población exponencial, no hay una regla fija, pero probablemente con una muestra de tamaño 50, 60 en adelante, podemos manipular cualquier probabilidad que deseemos, que necesitemos calcular respecto al andagorro, lo hacemos a través de una distribución normal. Aquí hay un errorcito. Esto no es, ok, ese no es el símbolo de, porque ahí se lee como si fuera exacto y es una aproximación. O sea, aquí debe ir, vamos a buscarlo, aquí, ok, igual aquí. Una sola rayita sí significa igual, pero con dos es una aproximación. Vamos a otro ejercicio. Este es interesante. Si tenemos una muestra de una población normal con parámetros mu sigma cuadrado, vamos a ver cómo obtengo los estimadores máximos. Había bastantes errorcitos de redacción. Estimadores máximo verosímiles de mu y sigma cuadrado. Primer paso, escribo la función de verosimilitud. Lo que está dentro de la productoria es la función de densidad de una norma. Y nos queda esto. Luego tomo logaritmo neperiano y me queda esto. Entonces tengo que tomar dos derivadas. Una derivada parcial respecto a mu igual a 0 y otra. Aquí viene el truco. Yo ando buscando es el estimador de sigma cuadrado, pero es más fácil primero derivar respecto a sigma. Ojo, por eso les puse todo. No puse aquí derivar respecto a sigma cuadrado porque es complicada la notación, pero yo puedo derivar respecto a sigma y luego en las ecuaciones despejo sigma cuadrado. La primera ecuación derivada e igualada a 0 queda esta. Y la segunda ecuación, aquí hay algo malo, y no es menos y más,
Aquí va un más. ¿Ok? Y un errorcito allí. Déjenme guardar los cambios. Bueno, en la primera ecuación, yo despejo sumatoria de xy menos mu igual a cero. La suma de las x y es nx barra menos n veces mu. Y de esta ecuación, cuando yo despeje mu, no estoy despejando el verdadero valor de mu. Estoy despejando una función de la muestra, una función de x barra. Volvemos a lo mismo. Cuando yo tengo una ecuación donde expreso un parámetro en términos de la muestra, lo que estoy despejando es un estimado. Entonces eso nos da mu gorro igual x bar. Luego, en la ecuación número 2, sustituyo mu por el estimador. Un segundito. Una pequeña pausa. Bueno, me disculpan la interrupción. Era una llamada urgente de un familiar que tengo, una señora mayor, una tía, hermana de mi mamá, que ya va para los 100 años y está grave. Vamos a volver. Recapitulo. En la primera ecuación, paso sigma cuadrado para allá de cero, multiplico por menos 1 y despejamos y nos queda esto. La suma de las x y es en x barra menos n veces mu y lo que despejo de allí es el estimador, no el verdadero valor del parámetro. Es una dificultad notacional que tienen estos métodos de estimación que un día de esto me voy a poner a estudiar cómo resolver. Mientras que en la ecuación 2, primero, ahí está el truco. Yo derivé respecto a sigma, pero yo quiero estimar el sigma cuadrado. Primero, multiplico por sigma. Entonces aquí me va a quedar menos 1 menos n. Y aquí es sigma cuadrado. De los dos lados, sigma por 0 es 0. Y de ahí despejo esto. Esto es sumatorio. Pero sustituyendo primero mu por mu gorro igual x bar. Bueno, ustedes lo pueden hacer, es muy sencillo. Lo que van a despejar de allí, ¿verdad? Me va a quedar ¿cuál ecuación? Suma de xy menos mu al cuadrado entre sigma cuadrado igual a n. De ahí despejan sigma cuadrado, pero lo que están despejando es el estimador de sigma cuadrado. Sigma cuadrado gorro. Ese es el estimador del parámetro sigma cuadrado. Aquí fue un pequeño truco. Derivamos respecto a sigma, pero lo que necesito es sigma cuadrado. Y queda esto. Suma de las xy menos x barra al cuadrado entre n. Pero ese estimador ya lo conocemos. Es la varianza muestral sesgada o varianza muestral no corregida. Porque b cuadrado, su valor esperado no es sigma cuadrado. Vamos a hacer otro ejercicio más. El ejercicio 3 nos dice que a los estudiantes de una clase se les da un tiempo X para prepararse para un examen. X es una variable continua que nos dice la proporción del tiempo asignado que usa el estudiante. Aquí nos dan la función de densidad de esa variable. Θ tiene que ser mayor que menos 1, porque si no este coeficiente sería 0. Si nosotros en estudiantes observamos X1, X2, Xn, cuánto tiempo dedicaron a su preparación, primero vamos a determinar el estimador máximo verosímil y después en la parte B con los datos resultantes vamos a calcular el valor del estimador. La función de verosimilitud es el producto de las funciones de densidad marginales. Aquí está. Y eso es θ más 1 a la n por el producto de... Aquí hay algo raro.
Esto sobra. Ok, se repitió. Eso es que es bueno quitar ese cuadrito que quedó allí. Vamos a hacer un truco aquí. Copiar. Y luego, sí. Fastidioso este. Ahí está. Y puedo para acá. Por eso es que es bueno ver en Word las clases, porque me es más fácil darme cuenta de los errores. Ok. Entonces, tomo logaritmo neperiano. Será n por logaritmo neperiano de tita más 1. Más tita por sumatoria de los logaritmos neperianos de las x. Derivamos respecto a tita, igualamos a 0 y me queda esta ecuación. Cuando yo de esta ecuación despeje tita, no estoy despejando un número, estoy despejando una función. Y esa función es Pitagoro. Y nos queda, entonces Pitagoro igual menos n entre la suma de los logaritmos neperianos de las x sub i menos 1 es el estimador máximo verosímil del parámetro. ¿Por qué es un estimador? Porque es una función de la muestra de las variables aleatorias x sub i. Para obtener tita punto, bueno, yo lo hice con la calculadora del computador. Aquí no debe decir, esto debe ser mayo, minúscula, ¿ok? Yo le di los datos. Aquí tengo que sustituir es los x sub i minúsculos, estos que están aquí, ¿ok? Eso quedó un poquito descuadrado. Bueno, entonces sustituyo los con la calculadora, calculo logaritmo neperiano de cada x sub i minúsculo, eso me dio, la sumatoria me dio esto. Tiene que dar negativa, porque los x sub i son números entre 0 y 1. Ahí están. Y entonces, bueno, 3.12, el estimador puntual, la estimación, el numerito tita punto que estima tita, en base a esa muestra me da 3,12. Vamos al ejercicio número 4. Lo voy a rodar para acá completo, para que no quede. Nos dice el ejercicio que una variable x tiene una distribución uniforme en 0 tita y esa variable es el tiempo que hay que esperar en una parada por un autobús. Si yo hago n observaciones de esa variable, quiero obtener, es decir, había bastantes errores de redacción, el estimador máximo verosímil de tita. La función de verosimilitud, el producto de las funciones de densidad marginales. Una uniforme en 0 titas, su función de densidad es 1 entre tita. Y entonces eso da 1 entre tita a la n. Si yo tomo logaritmo neperiano o no lo tomo y derivo igual a 0, de ahí eso no tiene solución porque ahí esa función al derivarla es discontinua. ¿Verdad? Sí. Tita la menos n, su derivada es menos n por tita la n menos 2 igual a 0 y me va a dar un resultado absurdo, que tita vale 0. Se hace el siguiente análisis. El mayor valor que puede tomar la variable x es tita, porque está distribuida en el intervalo 0. Otra cosa, como cualquier valor de x, su valor máximo es tita,
cualquier valor de la muestra, cualquier valor observado de X, tiene que cumplir que es menor o igual que tita. Entonces, intuitivamente, el valor más próximo, nosotros podemos esperar que el valor de la muestra que más cerca está de tita, bueno, en efecto, el valor muestral más próximo a tita es el mayor de los valores de la muestra. Entonces, intuitivamente, tita gorro, definido como el mayor valor de la muestra, me va a dar un estimador puntual máximo de x1, x2 hasta xn, el mayor de los valores observados, y ese tita punto es menor o igual que tita. ¿Por qué? Porque cualquier valor de la muestra como máximo valdrá tita. Vamos aquí a esta función. Si yo sustituyo tita por cualquier valor que sea más pequeño que el máximo de la muestra, estoy incurriendo en una contradicción, porque estoy diciendo que hay valores de la muestra que son, o sea, es algo imposible. Si yo utilizo como estimador de tita a un valor menor que el máximo de la muestra, estoy diciendo que tita puede ser menor que el máximo de la muestra, y eso es una contradicción. Pero ¿qué pasa? Si yo como tita pongo cualquier valor mayor que el máximo de la muestra, como es 1 entre tita la n, esa función disminuye, decrece. Entonces ese análisis allí nos dice que tita punto tomado como el máximo de la muestra es la estimación adecuada y es el estimador máximo verosímil de tita el que corresponde a esta expresión. Es decir, esta es una maximización por deducción. El máximo de la muestra es el estimador máximo verosímil de tita. Aquí tienen el gráfico. Cuando yo pongo aquí pongo los valores de tita, cuando a tita lo pongo como el máximo, a partir de allí la función de verosimilitud disminuye, por lo tanto se maximiza en ese punto, en tita punto igual máximo de la muestra. ¿Por qué no dibuje nada para acá? Porque en esta zona es imposible cualquier valor de la muestra que yo utilice. Aquí me hace incurrir en una contradicción. No es factible, no es posible. Aquí, okay. Bueno, estamos listos. Entonces, creo que de aquí al lunes en la mañana tenemos todas las lecciones. Voy a reorganizar todo para que la evaluación sea lo más simple posible y no tenga tanta más. Y vamos a ver cuándo hacemos la consulta. Bueno, se cuidan. No sé si se cortó algo allí en la parte final. La voy a repetir porque no sé si creo que hubo un bajón de voltaje. El análisis fue el siguiente. Esta es la función de verosimilitud. No se puede resolver directamente porque si yo derivo igual a 0, no hay solución, hay discontinuidad. El razonamiento, el mayor valor que puede tomar la variable o cada valor X o Y es tita. Si yo utilizo como estimador máximo verosímil al máximo de la muestra, el valor tita punto correspondiente obviamente es menor o igual que tita, porque el máximo de la muestra es menor o igual que tita. Con otro valor tita punto, eso es una contradicción,
porque si yo utilizo como valor de tita a tita punto y tita punto es menor que el máximo de la muestra, eso es una contradicción. Y cualquier otro valor que le asigne, ¿qué va a pasar? Si yo a tita lo sustituyo aquí por un valor tita punto mayor que el valor mayor en la muestra, esto va a tender esto disminuye, decrece la función de verosímil. Entonces no hay otra. El estimador máximo verosímil tiene que ser el máximo de la muestra. Y el estimado es el valor observado de tita gorro, que es tita punto. Aquí lo ven. Cuando yo pongo tita punto como el máximo de la muestra, la función decrece a partir de allí, por lo tanto se maximiza aquí. Lo que está esa curva azul es la función de verosímil. A la izquierda de tita punto no pongo nada porque ya vimos que esos valores no son factibles, no son posibles como estimaciones de tita, porque incurrimos en una contradicción. Le estaríamos asignando a tita un valor menor que el máximo de la muestra. Y eso es una contradicción porque el valor más próximo, estaríamos diciendo que, aquí se los escribí, tita no puede ser menor que el máximo de la muestra, porque el máximo de la muestra es el valor más próximo a tita en base a los datos. Bueno, se cuidan. Vamos a ver cómo salió de largo este video.